Y seguimos con la segunda tópica o teoría que plantea en 1920, entre 1920 y termina de reformular en 1923 para complementar, no para reformular, aquella primera tópica o teoría. La primera de las instancias que existe, la primera en aparecer, es el ello. Cuando la persona nace, cuando el bebé nace, su aparato psíquico rudimentario, elemental, está compuesto absolutamente por el ello. La función del ello es lograr placer, lograr conseguir placer y evitar el dolor, y no puede esperar para eso. Por eso que un bebé quiere algo, tiene hambre, lo quiere ya, no puede entender que no se puede esperar, por ejemplo. En el ello se alojan deseos y pulsiones del sujeto, es el polo pulsional, y como nunca fue consciente, tampoco nunca va a poder volver a ser consciente, o sea, nunca va a volver a poder acceder a la conciencia. Sin embargo, todo aquello que se vaya reprimiendo a lo largo de la vida se va a unir al ello como si fuese una especie de imán que va a atraer por un tipo de relación con él aquello que se va a ir reprimiendo. Al ser totalmente inconsciente, se va a regir por las leyes del inconsciente. Una vez que ese bebé empieza a tomar contacto con la realidad, cuando nos referimos a realidad nos referimos a otras personas que son significativas, su madre, su padre o quien cuide de él o de ella. A partir de que pasen unos meses y ese contacto con la realidad se haga más fluido y ese aparato psíquico tan rudimentario, de a poquito, muy de a poquito, empieza a complejizarse un poco más, se va a ir formando el yo. Es decir, una parte del ello, totalmente inconsciente al comienzo, por el contacto con la realidad va a dar lugar a formar el yo. ¿Cómo se forma el yo? Por identificaciones con esas personas significativas de la realidad, ¿sí? Cuando se establece ese contacto, muy de a poco se empieza a formar alrededor, podríamos decir, alrededor de los 8 meses de vida, cuando el bebé ya un poco más grande empieza a reconocer que él y su mamá o quien ocupe ese lugar no son la misma persona y eso también le puede generar angustia. Bueno, ¿cuáles son las funciones de este yo? Por un lado, la más importante o una de las más destacadas es la que tiene que ver con aquella parte nuestra que reconocemos como propia, por algo se llama yo. Establece el contacto con el mundo exterior a través de percepciones internas y de percepciones externas. Tiene una parte consciente, una inconsciente y otra preconsciente. Y actúa como mediador. Freud hablaba de las servidumbres del yo. Es como un sirviente, un mediador entre los deseos, las pulsiones del ello, que quieren satisfacerse a toda costa, sin ninguna restricción, sin ningún impedimento, los mandatos y prohibiciones del super yo, y también la realidad exterior que va poniendo también algunas reglas. Ahí está, a veces empobrecido o a veces no, dependerá de las circunstancias y características de cada persona, el yo mediando. Y para intentar evitar esos conflictos que se pueden generar entre instancias en el aparato psíquico, pone en marcha mecanismos de defensa. Este tema lo vamos a ver más adelante también. Decíamos también que al establecer el contacto con la realidad, también percibe necesidades internas y externas. Y la instancia que se funda en último lugar es el super yo.
¿Por qué se funda en último lugar? Porque tiene que ver con la internalización de las reglas. ¿Qué es internalizar? Es hacer propias unas reglas que en principio vienen de afuera, ¿sí? Esas reglas que indican lo que se puede hacer y lo que no, lo que se debe hacer y lo que no. También, así como el yo tiene una parte inconsciente, una preconsciente y una consciente, y claramente tiene que ver con el principio del deber, lo que se debe hacer. Es la instancia que nos indica qué es lo que se debe hacer. Dijimos que es la que se comienza a formar en el último lugar cuando esas reglas empiezan de a poco, muy de a poco, a internalizarse. Tiene tres funciones fundamentales. Una es la conciencia moral, que implica lo que no se debe hacer, tiene que ver con lo que no se debe hacer. Luego tenemos el ideal del yo, que tiene que ver con lo que se aspira a hacer, mis aspiraciones. Yo quisiera ser médico, quisiera ser un jugador de fútbol, quisiera ser una bailarina, quisiera ser una destacada patinadora o aquello a lo que yo aspiro a ser. Y luego tenemos el control, que es aquella instancia o aquella parte de esta instancia que se ocupa de controlar todo, de autoobservar para ver si está funcionando bien aquello a lo que se aspira a hacer y aquello que no se debe hacer. Generalmente este super yo se forma en sus comienzos con aquellas reglas que vienen de esas personas significativas que en general son los padres, la madre, padre o quienes ocupen ese lugar. Las personas que tienen un super yo muy abarcativo, muy desarrollado, en general son personas que suelen ser muy correctas, con las normas muy marcadas, que les cuesta transgredir. Y hay algo muy significativo que es que si ese super yo, si ese mandato que marca el super yo no se cumple, es decir, si aquello que yo aspiraba a hacer no lo puedo cumplir, a veces no lo puedo cumplir porque era tan irreal esa aspiración que es prácticamente imposible. Entonces ahí lo que aparece es la culpa. Y muchas veces es muy alta esa culpa. En algunos casos en personas que todo el tiempo se reprimen en sus deseos o que no se animan, es la conciencia moral la que está indicando ahí que no se deben hacer todas las cosas que quisiera. Y si llega a ser alguna de ellas, ahí también es como aparece la culpa. También, bueno, como dije al comienzo, tiene una parte consciente, una preconsciente y una inconsciente. Por último, para ir cerrando, integrando estos conceptos que estuvimos viendo, podemos decir que la primera conformación del aparato psíquico se termina de constituir luego de lo que se llama sepultamiento del complejo de Edipo alrededor de los 5 o 6 años, cuando termina lo que Freud llamó la etapa fálica. Pero luego, en la adolescencia, luego de la pubertad, hay una resignificación de aquella primera conformación del aparato psíquico. Entonces, estas tres instancias, estos tres sistemas se vuelven a reorganizar, podríamos decir. El yo se va a redefinir, se va a constituir, la personalidad, la identidad, también las reglas, tratar de desprenderse de aquellos mandatos que tienen que ver con mandatos paternos y maternos para tratar de internalizar o de formar reglas más propias. Y ese ello que tiene que ver con esas pulsiones o deseos bien íntimos, bien formativos, bien arcaicos, que van a estar ahí generando muchas veces incidencias en nuestros comportamientos, muchas veces sin que nos demos cuenta. Con lo cual, la primera conformación de ese psiquismo se da
alrededor de los 5 o 6 años. Las edades, siempre que hablamos de edades en psicología, son muy aproximadas, como estimativas. Y la segunda conformación del psiquismo se termina de constituir al final de la adolescencia. Bueno, espero que se haya entendido un poquito mejor esto que lleva tanto tiempo de explicar, que son las conformaciones del aparato psíquico.